Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este espacio sobre ciberseguridad en Capital Radio. Estamos en el After Work, os habla Eduardo Castillo y hoy vamos a tocar un tema apasionante, el tema de las ideas, las nuevas ideas sobre ciberseguridad y las empresas que han resultado de esas buenas y nuevas ideas. Normalmente en esta emisora, en este programa, hablamos constantemente de esos nuevos negocios, de cómo personas con iniciativa y visión de oportunidad han creado empresas que destacan por su sector, o sea, en su sector, pues por novedosas y porque tienen muchísimo potencial. Estos nuevos negocios, como apuntamos, en realidad nunca descubren la rueda, simplemente hacen que esa rueda pues funcione muchísimo mejor. Y hoy vamos a analizar estos aspectos, pero dentro del mundo de la ciberseguridad. No cabe duda de que es un mundo complejo, maduro y dominado por grandes multinacionales internacionales, Estados Unidos, Israel. Pero en España también tenemos buenos ejemplos sobre cómo se puede destacar en este sector y atender a las necesidades y ver las oportunidades de emprender, de crecer en este sector. Y nosotros nos preguntamos si hay startups en el sector de la seguridad, empresas con mentalidad de startup, si hay buenas empresas españolas que están destacando a nivel nacional e internacional y qué es lo que pueden de diferencial ofrecer en el mundo de la seguridad. Esto lo vamos a ver hoy con invitados, pero especialmente con nuestros especialistas que cada lunes nos acompañan, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Mónica y Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú, Eduardo? Encantado de teneros aquí como siempre, como cada lunes. Soy de las pocas personas en el mundo que desea que lleguen los lunes, solo para poder compartir con vosotros tiempo. Y no suena a mentira. Es cierto que los lunes a las 8 son diferentes que los lunes a las 6:30 de la tarde, pero bueno. Mónica, ¿qué tal? Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, el lunes a las 8 de la mañana, pero bueno, a las 8 de la mañana se levantan muchas veces, todos los días, esas compañías que quieren emprender y que son un poco las que nosotros hoy hemos traído a colación. Hemos querido hacer un programa no tanto sobre startups, pero sí sobre empresas que fueron, por supuesto, startups, otras que son empresas relativamente recientes, pero que han, como he dicho, tenido las ganas, han visto la oportunidad y sobre todo el valor de arrancarse en el mundo de la ciberseguridad, porque no es fácil, como en ningún otro sector de la actividad ya maduro, y este menos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eduardo. El lanzarte al emprendimiento siempre es una aventura y como bien así lo conocéis en este programa. Y en el mundo de la ciberseguridad pues no es diferente. Tenemos muy buenos ejemplos de startups españolas o empresas ya consolidadas españolas que han tenido éxito, incluso que han sido adquiridas por otras grandes. Por otras grandes. Mónica, además, luego lo comentaremos con nuestros invitados. Siempre hablamos de Estados Unidos, hablamos de Israel, pero bueno, el papel del expertise español se está empezando a hacer notar, ¿verdad? Sí, y además desde hace muchos años el talento español y la tecnología, la capacidad de hacer tecnología en España y con ADN español, la verdad es que es reconocida internacionalmente, aunque a veces no lo veamos o no nos demos cuenta, pero ahí está. Bueno, pues lo vamos a conocer de primera mano con nuestros invitados del movimiento emprendedor en el sector de la ciberseguridad. Ellos se atrevieron a montar una empresa y en segundo lugar han conseguido, como ha puesto de manifiesto Pablo, destacar entre los profesionales de su sector. Enseguida vamos a saludar a Daniel Solís de Blue Leaf y a David Barroso de Countercraft. Ellos nos van a contar qué hacen, sobre todo cómo lo hicieron, y esperamos que principalmente sean inspiradores para otros y también para la industria y para las empresas, que no solo quienes les oigan hoy y digan, oye, estos tíos son muy listos, lo hicieron muy bien, sino que A, voy a contratarles, B, me voy a inspirar en ellos y voy a montar una empresa, o C, hay que tomar en serio lo de la ciberseguridad, que ese es el objetivo siempre principal de nuestro programa. Bueno, pues de esto vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Por supuesto que habrá unas cuantas noticias, pero antes de estas pinceladas que nosotros hemos dado, es Mónica Valle quien a través de ese comentario editorial nos hace reflexionar sobre el mundo del emprendimiento, el mundo startups, las nuevas empresas, la innovación, la capacidad que tienen las empresas españolas.
Si alguien nos dice que pensemos en startups tecnológicas de éxito, probablemente nuestra mente viaje hasta Silicon Valley. Es una asociación comprensible, ya que muchos proyectos de éxito están allí presentes y es una de las cumbres que muchas empresas quieren alcanzar. Lo que no significa que todas hayan nacido allí, ni mucho menos. Cada vez son más los proyectos tecnológicos de renombre que nacen con ADN español. Emprender es una cuestión de actitud, de visión de negocio, de asumir riesgos. No hay una receta que nos lleve hacia el éxito, pero sin duda el trabajo duro y una gran idea son algunos de los ingredientes que más se repiten. Y por supuesto una persona que dé con esa idea y que tiene que luchar muchas veces contracorriente para demostrar su potencial. Incubadoras, aceleradoras, rondas de financiación, crear una startup y hacerla crecer no es una tarea fácil. Y si las trabas y desafíos para crear un proyecto en cualquier sector ya de por sí son grandes, en una industria como es la ciberseguridad se añaden nuevas complejidades. Porque luchar contra amenazas que no podemos ver es todo un reto y crear soluciones nuevas para ello aún más. Hasta hace algunos años la lucha contra el cibercrimen consistía en su mayoría en colocar muros, en una defensa, digamos, tradicional. Tú me atacas, yo me defiendo. Pero en un momento dado alguien se preguntó, ¿y por qué no voy yo a por los malos? ¿Por qué no espiar a los ciberdelincuentes para saber qué están haciendo? O incluso colocar trampas para despistarlos. Estos son los principios de la ciberinteligencia, técnicas que si combinamos con otras, como la inteligencia artificial o la colaboración con expertos, se convierte en un potente cóctel. Y esta es la base también de dos exitosas y jóvenes compañías españolas que han demostrado todo su potencial y han puesto el emprendimiento y la tecnología española en lo más alto. Gracias a ideas de vanguardia y tecnología madura capaz de competir fuera de nuestras fronteras y ser referentes a nivel internacional. Así que la próxima vez que nos digan que pensemos en startups tecnológicas de éxito, ya sabemos que no hace falta que nuestra mente tenga que viajar tan lejos. Blueleaf o Countercraft. Con ellas dos vamos a hablar en los próximos minutos y nos van a contar lo que hacen y cómo lo hicieron. Enseguida les saludamos, nosotros breve pausa y volvemos con noticias. After Work, con Eduardo Castillo. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. Los próximos 25, 26 y 27 de octubre se celebra en Trujillo el primer Congreso Iberoamericano para la creación de redes de pueblos más bonitos. Un congreso internacional donde la sostenibilidad, valorización y gestión eficiente de centros históricos y pueblos con encanto centrarán las actividades. Organizado por la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, con la colaboración de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Trujillo. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. En CaixaBank tenemos la responsabilidad de llevar la cultura financiera a todo el mundo. Por eso, impulsamos cientos de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el conocimiento financiero de nuestros clientes y accionistas y de toda la sociedad. Explicar lo que hay que explicar nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. After Work, con Eduardo Castillo. Comenzamos ya nuestro repaso por la actualidad del sector que cada día pues nos trae los episodios más destacados y los incidentes que se producen en las empresas. Los especialistas de OnRetrieval, como cada semana, ponen la alerta hoy en la vulnerabilidad que muchas empresas siguen registrando a día de hoy. Muchas de ellas no podrían resistir ni repeler ni siquiera prevenir un ciberataque. Ricardo Laviaga es el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, en realidad sí. Estamos, como diría yo, no contando cosas nuevas, ¿verdad? Porque es que en muchas ocasiones ya hemos puesto de manifiesto
pues la vulnerabilidad que tienen muchísimas empresas. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de contar y de explicar que a día de hoy pues no están preparadas para los que son las verdaderas y las reales amenazas que tienen ahora mismo pues la mayoría de las compañías que están obviamente digitalizadas, ¿no? Así es, tenemos que insistir, Eduardo. Mira, según un estudio reciente del BSI, en el 73% de las empresas existe preocupación por la ciberseguridad. Y bueno, en este caso parece ser que vamos mejorando poco a poco en concienciación. Sí, en lo que es la preocupación pero, eso no está mal, ¿eh? Un 73% no está mal. Pero bueno, en mi opinión, realmente el único dato bueno hoy en día sería que prácticamente el 100% de las empresas tuviera preocupación y concienciación en lo que se refiere a la ciberseguridad, por la importancia que ya sabemos que tiene. Y bueno, siguiendo con el informe, una de cada 6 organizaciones ni siquiera tiene un plan de seguridad establecido. Esto a pesar de que sabemos pues que cada mes se producen más de 3.200 millones de intentos de inicio de sesión fraudulentos, y cada día se envían más de 6.400 millones de email basura, que en su mayoría son ataques de phishing. Si además tenemos en cuenta que en 4 de cada 10 empresas se ha sufrido algún tipo de ataque en los últimos 12 meses, pues la situación resulta más preocupante aún. Como podéis ver, ahí están las estadísticas. Si, como ya hemos visto en tantas ocasiones, incluso las empresas que toman medidas y tienen grandes partidas presupuestarias para ciberseguridad pueden también sufrir en ocasiones las consecuencias de un ataque. Véase el caso reciente, ¿no?, más mediático, el de Facebook, por ejemplo. Imagínate las probabilidades que tendremos en ese 1 de cada 6 que aún no han tomado absolutamente ninguna medida. Si no se protegen correctamente los sistemas y los datos críticos de la empresa, además se conciencia en la importancia de la ciberseguridad de los empleados, se está completamente a merced de los atacantes. Y por desgracia es más que probable que tarde o temprano se sufran las consecuencias de un incidente grave. Como en otras ocasiones, desde Retrieval como expertos, para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de incidentes, pues recomendamos contratar un servicio de seguridad gestionada que incluya por lo menos auditoría continua y fortificación de los sistemas críticos para corregir las vulnerabilidades, y monitorización activa de dispositivos, redes y servicios en la nube para detectar y bloquear posibles ataques. Y también, como no, recordamos que el usuario final es siempre el eslabón más débil de toda la cadena, y por ello también es más que recomendable el contratar servicios de formación básica para los empleados, con el objetivo pues de que aprendan buenas prácticas en lo referente a la ciberseguridad y que sean conscientes de la gran importancia que tiene para la empresa. Oye, Ricardo, yo estoy pensando que si la mayoría de las empresas que nos están escuchando dejasen la gestión de las nóminas de sus, imagínate, 20 empleados en manos de uno de ellos, el que pasaba por allí, ¿cómo crees que estarían todos a final de mes? O sencillamente el pago de impuestos. Bueno, pues para eso, ¿qué hacen? Recurren a pues un gestor administrativo, ¿no?, que les lleva pues las cuentas cada mes, ¿verdad? Les va actualizando y les va informando. Entonces, si esto que es crucial para su compañía no lo dejan en manos especialistas, porque al final, hombre, las grandes compañías que tienen capacidad de tener obviamente sus departamentos de gestión, pues integran, pero las que no, ¿por qué no, como dices, depositan su confianza en esa seguridad gestionada, ¿no? En profesionales, claro, así es, Eduardo. Yo creo que es básico para cualquier empresa, igual de contratar cualquier otro servicio, el tener un servicio de ciberseguridad con un tercero para protegernos, al menos en un mínimo, contra posibles ataques, porque las consecuencias pueden ser muy graves. En muchos casos, por nuestra experiencia con clientes, cuando se conciencian de la importancia, es cuando han sufrido un ataque, por ejemplo, un ransomware, y se les han cifrado los datos de equipos o de servidores, o un ataque de phishing, y realmente ya tienen el problema encima. Sí, lo hablábamos, por ejemplo, este viernes en Hack and Beer lo estuvimos hablando, cómo de importante es el tener un plan de seguridad de continuidad de negocio y que puedas ver lo importante que son los datos para tu empresa. Es que sin datos no funcionas. Entonces, eso hay veces que hasta que no sufres, como contaba en este caso uno de los ponentes, cómo se les inundó y les mojó todos los ordenadores y se quedaron sin datos, no son conscientes de lo que depende las nóminas de ello. Sí, es que es quizás el primer punto que ponéis de manifiesto, Ricardo y tú, es que las empresas tienen que ser conscientes, por supuesto, del concepto de seguridad, pero antes incluso del valor del dato. Es que manejan datos, pero yo creo que lo consideran tanto una commodity del día a día que no le dan la importancia, y en el momento en el que no tienen acceso a ese dato es cuando realmente se dan cuenta del valor que tenía. Totalmente. Efectivamente. Bueno, pues nada,
seguiremos insistiendo y nos ayudan a ello los especialistas de On Retrieval, que cada semana, en este caso Ricardo Alaveaga, el director técnico, nos ha puesto de manifiesto, pues eso, los datos que todavía, pues si acaso muestran algo de mejora, pero siguen siendo preocupantes. Ricardo, como siempre, mil gracias. Nos hablamos la próxima semana. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, y comentamos nosotros un par de noticias más. Una de ellas iba a decir que le gusta especialmente a Pablo por lo que representa. Primero, porque es la seguridad en dispositivos móviles. Y en segundo lugar, porque le afecta a un iPhone, ¿vale? Que es, lo estuvimos hablando, ¿os acordáis, no? En ese programa de mitos y realidades, ¿no? Bueno, los productos de la manzana son inviolables. Bueno, pues no sé si son inviolables, pero sus defectos tienen que además son localizados. Y hoy vamos a hablar de una vulnerabilidad que ha sido puesta de manifiesto por un usuario español, además, por un especialista español, José Rodríguez, que ha descubierto que si se hacía una serie de cosas, no sé cuáles, pero cosas a priori bastante sencillas, uno podía acceder a las fotografías del dispositivo de cualquier persona. Exacto, tienes que tener acceso físico al teléfono, o sea, tienes que estar cerca de la persona a la que quieres atacar. Pero bueno, tienes que hacer una serie de pasos, pero él para demostrarlo los tiene subidos a YouTube, o sea que los puedes intentar reproducir tú en tu teléfono si tienes un iPhone en una versión actual 12.01, sigue siendo vulnerable, además por lo que contaba en la noticia lo habían hecho todavía más fácil, que antes era un poco más difícil, y entonces José nos muestra cómo tienes que hacer una serie de pasos, junto hablando con Siri, pones el elemento que se llama VoiceOver, que sirve para ir, digamos, es una ayuda, digamos, del teléfono para gente que pueda tener dificultades de visión y le va narrando qué es lo que está tocando y entonces mediante una llamada consigue, como si le fuera a contestar con un mensaje específico de iMessage de Apple, y lo que hace es, a través de Siri activa esta función y mediante una serie de pasos que tiene reproducirse en el vídeo consigue mandarse las fotos que no tendrías que tener acceso a ti, al destinatario. Una serie de pasos, al final ya te pasas el juego, ¿no? Directamente. Te pasas el juego. A ver, ¿qué te parece tu análisis, Pablo? A mí me parece que, pues como siempre, que el tema de la seguridad, pues cuando tienes muchas funcionalidades y funcionalidades que no has podido probar del todo al 100%, pues se producen estos casos fallos. Es decir, pues no has tenido del todo controlado que a través de VoiceOver puedas acceder a la carpeta de fotos y mandártela. Ahora ya después, en la próxima release, entiendo, de iOS, en la cual se corrija este fallo, pues me imagino que ya se cerrará este hueco y puede que aparezcan otros. Uh-huh. De hecho, este investigador, estuve leyendo algunas entrevistas que le han hecho porque no es la primera vez que encuentra este tipo de fallos. De hecho, es experto. Es español, hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Es experto en encontrar fallos de iPhone, y le preguntaban, oye, ¿y cómo lo haces? Y dice, pues básicamente echándole muchas horas, probando muchísimas combinaciones y al final pues lo saco. Entonces, bueno, pues animamos a la gente a que vea el vídeo, que es interesante de ver, pero oye, yo te diré, Pablo, que para conseguir acceder... Precisamente porque resulta increíble que alguien lo haga, tienes alguien que hacer una lo va a hacer. combinación exacta de los botones para poder juegas conseguirlo. un poquito, tienes el iPhone ahí un poco en casa y si te despiertas a las 2 de la mañana y no te duermes, pues puedes estar jugando un ratito. Sí, eso desde luego. A ver qué te ¿Cuánto ha sacas. contribuido las noches de insomnio a la industria de la tecnología? Muchísimo, ¿verdad? y a la La ciberseguridad no veas. En fin. Bueno, más cosas tiene que ver con otro también de los protagonistas habituales de nuestra sección de noticias, que es Android. Pero en este caso resulta que son movimientos empresariales que tendrán consecuencias en la seguridad. Resulta que Google está dispuesto a a hacer que los fabricantes de dispositivos paguen por sus aplicaciones, por el Maps, por el YouTube, por el Chrome, dejando el Android pelado exclusivamente en gratuito, ¿no? Sí. Bueno, aquí es que la Unión Europea pues le ha impuesto una sanción millonaria a Google. ¿Cuánto han sido? 4.000 millones. 5.000 creo, pero vamos, 5.000. sí, por ahí, una cifra astronómica. Me viene bien para jubilarme. Entonces, claro, Google ha dicho que como evidentemente esta sanción iba en contra del monopolio de Google, en el caso de Android, pues ha dicho, vale, pues entonces a partir de ahora todos los fabricantes europeos que hagan móviles con el sistema operativo Android, pues tendrán que pagar una licencia que se estima, o algunos medios estiman que rondará los 40 euros para instalar
esas aplicaciones base de Google y poder tener también el buscador de base de Google instalado. Entonces, claro, pues obviamente los fabricantes van a tener que pagar esa licencia, porque ¿quién va a querer comprarse un móvil Android que no tenga las aplicaciones de Google? Se compra básicamente un coche sin aire eso. acondicionado. Claro, sin airbag a estas alturas, y sobre todo que afecta a los fabricantes europeos, es decir, a los del resto de fuera de la Unión Europea no les aplica esta restricción porque no le han puesto esta sanción antimonopolio a Google. Lo que se comenta también es que, claro, Google ha invertido mucho dinero, obviamente, en Android. Entonces, bueno, pues eso es un dinero que la compañía rentabiliza precisamente gracias a estas aplicaciones. Android es un sistema operativo de código abierto. Cualquier fabricante lo puede usar sin coste. Eso sí, lo que Google pedía a cambio es que estas aplicaciones estuvieran instaladas de fábrica para poder tener de alguna forma pues esa contribución, esos beneficios, ese retorno. Sin esas aplicaciones no tiene retorno, así que te cobro la licencia. Ten en cuenta que Android tiene que ser sostenible, si no, no van a poder seguir existiendo como sistema operativo libre. Bueno, pues, en fin, esto es lo que ocurre. ¿Tendrá algún efecto sobre la ciberseguridad o no? Porque siempre hemos dicho que las aplicaciones estas que venían en Android a veces eran las que más puertas de entrada a los malware y a los... Pues, como bien indicas, puede tener su punto de entrada si el fabricante europeo decide, en lugar de instalar la Play, sí, el Google Play, el Google Play, tienes que instalarte otro mercado diferente, como alternativo, y que no esté tan controlado, porque ahora Google Play sí que está mucho más controlado a nivel de seguridad. Entonces, por ahí está un agujero. Bueno, pues son noticias, amigos, que, como digo, tienen que ver con la ciberseguridad. Nosotros las hemos contado, ahora las vamos a compartir con nuestros invitados. Les saludamos. Nos acompaña, en primer lugar, en el estudio, luego contactaremos con David Barroso. Ahora saludamos a Daniel Solís, él es especialista en ciberseguridad con más de 20 años a sus espaldas y reconocido como un líder de pensamiento internacional en ciberseguridad. Así dicen las biografías de nuestro invitado. Responsable de Blue Leaf, ha llevado a esta compañía a ser uno de los principales proveedores de inteligencia de amenazas en Europa. Entre otras cosas, ha liderado proyectos internacionales de seguridad para empresas que ocupan el lugar Fortune 500, ¿no?, entre las 500 mayores y más importantes compañías del mundo. Servicios financieros, mercados minoristas de consumo. Con él vamos a conocer cómo lo hicieron, quién es Blue Leaf, cómo lo pensaron, cómo piensan y qué servicio dan al resto de compañías. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Te has quedado sorprendido con esto de líder de pensamiento en ciberseguridad. Yo creo que esto, desde la honestidad y humildad, es una traducción directa de mi gente que habla inglés y te ha puesto esto, porque vamos, será que no hay gente buena en el mundo para decirme a mí eso, ¿no? Oye, ¿quién es tu gente? ¿Quiénes formáis Blue Leaf? Bueno, nosotros somos un grupo de locos, eso es lo primero, ¿no? Entonces somos gente que pensamos en otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, actualmente somos una empresa de ciberseguridad que nos dedicamos a ser los ojos de las empresas en Internet, ¿no? Somos una especie de mini Google de la seguridad, ¿no?, que busca información sobre los malos e informa a las empresas. E informa a las empresas. ¿Cómo funciona eso? Es decir... Sí, mira, lo que hacemos nosotros es una cosa muy curiosa. Lo que pasaba tradicionalmente es que los fabricantes de seguridad pues hacían castillos, pero no miraban qué está pasando fuera. Entonces los malos buscaban nuevas técnicas, los sorprendían y pues robaban datos, temas financieros, hacían lo que querían, transferencias en el caso de banca, etcétera, etcétera, o se organizaban para atacar a las empresas, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es empezar a mirar dónde estaban los malos, hacer un poquito de contrainteligencia, llamémoslo así, o ciberinteligencia, que se llama ahora, para avisar a las empresas de que cómo se están organizando los malos, cuáles son las técnicas que van a hacer, cuáles son las armas que van a utilizar, cuándo lo pueden hacer y si habían hecho algo, qué habían hecho y el qué, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muy buenos en la recuperación de credenciales, ¿vale? Lo que son logins y passwords, característicamente. Oye, Daniel, pero los malos, claro, bueno, entiendo que como todos los ataques se preparan. Entonces, en esa preparación es donde vosotros encontráis pistas. Sí, es muy interesante. De los malos, ahora va a sonar un poco raro, pero hay que aprender mucho, ¿vale? Están muy bien organizados, invierten en I+D, es una industria, y no solo hay no es un grupo de gente que roba en Internet. Detrás hay mafias, incluso gobiernos que van preparándose para obtener beneficio tanto político como lógicamente financiero, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente siguiéndolos, ¿no? Desde el punto de vista
de cómo lo hacen, qué hacen o incluso qué pueden hacer, ¿no? Pensar un poquito más para adelante. Por eso la ciberinteligencia se trata también en hacer un poco de predicción de lo que va a pasar, ¿vale? Es decir, con los datos que tengo, si sé que, por ejemplo, en un país está dando tal tipo de ataque, ¿cuánto va a tardar este ataque? Por ejemplo, está pasando en Brasil, ¿cuánto va a tardar en moverse a Europa y de qué forma, ¿no? Uh-huh. Aparte de la ciberinteligencia, a mí es la que más me gusta contar, sobre todo en las clases de los másteres y más, porque quizás la gente está poco acostumbrada a oír hablar de ella, está más acostumbrada a la inteligencia económica, a otro tipo de inteligencias, y es muy necesaria a la hora de tomar decisiones, sobre todo de arquitectura de ciberseguridad, de planteamiento de cómo tienes que organizarte. Sí, no, es súper importante esto que dices, porque lo que ha pasado es que la tecnología va tan rápido que tienes que tener gente muy preparada, ¿no? Entonces, hay constante cambio, con lo cual la capacidad que tienen los malos de aprender de las cosas nuevas y cómo fallan para poder hacer el mal, digámoslo así, es enorme, ¿no? Y luchar contra esto es complicadísimo. Por eso también una de las cosas importantes, aparte de la tecnología, es que estamos empezando a trabajar entre empresas de ciberinteligencia o de empresas de seguridad en general, modelos colaborativos. Es decir, la unión hace la fuerza. Los malos, como alguna vez he dicho en algún otro sitio, lo que hacen es colaborar. Tienen su fabricante de software, que es el que fabrica el malware, tienen su canal, que es el distribuidor, o que hace la infección, y luego pues tienen a lo mejor el cliente final, que es el que se dedica a recoger los réditos de esas infecciones, ¿no? Y tienen modelos de compartición de beneficios. Esto es increíble, ¿no? Entonces hay cosas que sinceramente yo creo que la industria nuestra tiene que prepararse y colaborar mucho más. Oye, al principio, me lo has contado antes, pero también lo he leído en alguna entrevista, había quien no creía en tu proyecto, ¿no? Más de una persona. Esto siempre suele pasar. Es decir, sí, perdón. ¿Por qué? Bueno, yo creo que siempre digo lo de siempre. Dicen que las cosas son imposibles hasta que alguien lo hace la primera vez, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú tienes una idea, que la idea está bien, pero lo importante es implementarla, pues la gente... Tú tienes una visión, ¿no? Y es capaz de llevarla al mercado de una forma o a la tecnología y luego al mercado, que son dos cosas diferentes pero van súper vinculadas, ¿no? Porque si no tienes ingresos no funciona el tema. Entonces la gente tiene esa resiliencia o esa resistencia a decir que bueno, tú estás colgado. Yo trabajo en una multinacional que me va muy bien la vida, de hecho me acabo de encontrar un compañero ahora en la entrada y me decían, pero ¿cómo dejas todo para montar eso? Tú estás como una regadera, ¿no? No lo ven, no lo entienden. Entonces yo creo que también es un tema vocacional y de ir un poco contracorriente, ¿no? Es ese ímpetu que necesita el emprendedor siempre para crear cosas nuevas, ¿no? Vale, emprendedor en el terreno de la seguridad o ciberseguridad. Hasta hace unos pocos años, ¿cuál era un poco esa mentalidad? La misma que en el resto de sectores que quizás no habían oportunidades, pero de repente la digitalización cambió y visteis rendijas donde poder entrar y vamos a explotar este lado. Yo creo que ha sido un tema de madurez, y me explico. Es decir, aquí hemos tenido gente... para emprender no hace falta montar una empresa. Eso es lo primero. Yo creo que hay gente que emprende dentro de las compañías con las reglas de juego que tienen y crean nuevas cosas y nuevas formas de hacer, ¿no? Pero de cara a lo que hacemos nosotros, montar compañías y atreverse a llevar un negocio, yo creo que hemos llegado a una serie de una generación, por llamarlo así, que venimos de un mundo donde teníamos que hacernos todos nosotros al principio, ¿no? Con ordenadores de 8 bits y las BBS y era todo muy romántico, ¿no? Entonces aprendimos a espabilarnos, ¿no? Entonces a través de nuestra carrera profesional, porque todos hemos acabado profesionalizándonos ahora. Pues bueno, hemos acabado intentando crear cosas, ¿no? Entonces nos hemos frustrado en las empresas que estamos, en las multinacionales, porque estábamos muy encorsetados, ¿no? Entonces yo creo que se ha dado un momento, una época en que evidentemente todos los países han sido mucho más delanteros, o otros sectores, ¿no? Porque yo creo que también aquí en España siempre ha habido mucha gente que se ha atrevido a montar muchas cosas. Pero ya hemos vivido un momento dulce, ¿no? A pesar de que nosotros arrancamos en plena crisis, en 2009, ¿no? Que también eso, pues hay que ser un poco más oca, pero bueno, también te da una lección de vida y una cura de realidad importante, ¿no? Pero yo creo que es el momento de la industria. Empieza a madurar, con lo cual empieza a valorarse mucho más a la gente creando cosas y atreviéndose a hacer estas cosas. Oye, ¿y cuáles son las principales dificultades que os encontráis vosotros a la hora de montar una empresa? ¿Las mismas que se encuentra cualquier otro sector? Financiación, la idea, daros a conocer, el tamaño de la industria con la que tenéis que competir, ¿cuál es? Yo creo que principalmente, y desde mi punto de vista y experiencia personal, creo que ha sido la mentalidad que hemos encontrado aquí, y me explico. Cuando alguien monta una empresa,
podemos decir que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, creo que culturalmente tenemos que cambiar esto. Luego vamos afuera en cualquier cosa, ya sea con los CTFs o con lo que sea, y vemos que el español tiene una capacidad de crear, de implementar, de improvisar y salir ante situaciones adversas, que eso es increíble, cosa que los anglosajones no lo tienen tanto, tienen más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que una ha sido la resistencia de creer en nosotros, ¿no? Aquí en casa, con lo cual tuvimos que empezar a ir desde el momento cero a salir afuera, a ser internacionales, ¿no? Eso es el primer pitfall o el primer escollo que te encuentras. Tienes que ir fuera, ¿no? Luego, el tema de financiación, bueno, es un tema complicado. Ahora la cosa ha cambiado mucho. El Ministerio de Industria yo creo que ha hecho cosas bastante buenas. También desde el punto de vista el INCIBE pues ha dinamizado todo esto. Pero ha sido difícil, ¿no? Porque para pedir una subvención te pedían no sé cuántas cosas, requerimientos, y tú cuando empiezas tienes que centrarte a validar una idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes una idea, tienes que saber si la llevas al mercado, si ese mercado funciona, ¿no? Es decir, tú puedes tener una idea tecnológicamente muy buena, acojonante, pero realmente no tener una utilidad en el mercado que la necesita, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos los emprendedores, digamos, al principio, ¿no? Y luego, al hilo de esto es la falta de foco. Es decir, yo conozco gente muy buena, muy creativa, pero hace un día una cosa, luego hace otra. Y tienes que ser muy, muy constante con una cosa, validar esa idea, iterarla, cambiarla, pivotarla, como solemos decir nosotros, y luego intentar conseguir clientes, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista empresarial, yo creo que lo más difícil ha sido para mí la gestión de recursos humanos, ¿no? Cuando creces, tienes muchas culturas. Nosotros somos 70 personas ahora. Tengo gente pues de Bulgaria, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Hungría. Bueno, tengo un mallorquín que también es muy raro. Bueno, es complicadísimo, ¿vale? Porque alinear eso es un tema ya de liderazgo que creo que aquí en España, pues creo que desde la formación o en la escuela primaria y también la secundaria no se fomenta. Ahora está cambiando el tema, creo yo, ¿no? Pero no se fomenta esa capacidad de interrelación, de saber adaptarte, de saber que son otras culturas, de cómo vas a llegar al mercado, ¿no? Y acabando ya este punto, yo creo que una de las cosas que nos falta a nosotros es sobre todo el tema de comunicación y marketing, ¿no? Siempre decimos que los guiris, ¿no? Los británicos te venden cualquier cosa, ¿no? Y no son tan buenos, ¿no? Yo siempre digo que hemos tenido muchos conquistadores españoles, ¿no? Aunque ahora puedes decirlo y casi te pegan, pero hemos tenido Pizarro, hemos tenido Cortés, hemos tenido los Pinzones, hemos tenido Alcano, ¿no? Y estos han tenido un Capitán Cook, y darles gracias, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Quiero decir que tenemos espíritu de ir a atrevernos ante cualquier situación a buscar cosas, ¿no? Me encanta la reflexión de Daniel en 1000 puntos. Me ha gustado la parte de que los anglos tienen dinero. Es un punto importante que quizás echamos en falta aquí. Me gusta también la reflexión esa en la que los españoles somos capaces de movernos y adaptarnos quizás más rápido que igual los mercados más anglosajones, que son más centrados a hacer una cosa, o quizás somos más dados a ser flexibles y movernos en varios ámbitos, aunque no sea donde más cómodo te encuentres. Hecho en falta a Nelson también en tu reflexión. No, también, por supuesto. Igual en Gibraltar. ¿Eso no era un pirata? No. Ese viajaba con pirata. Pero vamos a hablar de eso, ¿no? También, que les dio caña, ¿no? Volviendo un poco a tus inicios, ¿cuáles fueron quizás los puntos más difíciles? Aparte que te llamaron loco, que no llegabas a eso. ¿Qué fue lo más complicado? Hombre, yo creo que personalmente estás muy solo. Yo es que arranqué solo, ¿no? Entonces, ahora tengo un equipo que es lo mejor que hay. Vamos, porque sin mi gente, pues no llegas a ningún lado. Creo que es un proverbio africano que dice, ¿no? Que si quieres ir rápido, vete solo, si quieres ir lejos, vete acompañado, ¿no? Pues es así, ¿no? Entonces, empezar en una época de crisis, que alguien me diese una oportunidad, ¿no? Con las ideas, que pasó aquí en España, pero eso me ayudó, ¿no? Que fue Juan Fran Losa, que está en BVA, fue el quien me apoyó, y también, pues, Pepe y Luis de la revista, sí, que siempre están ayudando desde entonces. Y si os fijáis que ellos van dinamizando mucho el mercado nuestro y nos apoyan bastante y siempre están dando una oportunidad, ¿no? A la gente. Yo creo que fue un momento muy duro de decir, bueno, es que la gente me ha dicho, mis clientes, que me iban a contratar y ninguno me ha contratado. ¿Qué hago ahora? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero es una forma de decir, la realidad me acaba de dar una buena bofetada, vamos a hacer otro planteamiento y vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? De ahí empezamos a hacer lo que comentaba, un poco el bootstrapping, ¿no? Empezamos a hacer servicios mientras creamos prototipos, porque no tenemos dinero, ¿no? Nos mantenemos así. Entonces, la ventaja de esto es que nos permitió luego ir poco a poco introduciendo productos mínimamente viables y los clientes validarnos en el mercado. Entonces, cuando vimos que teníamos, de las ideas que teníamos, una que tiraba, que es la que somos actualmente, pues empezamos a pivotar, a mover toda la empresa hacia eso, ¿no?
¿Y cuál sería tu recomendación para alguien que quisiera empezar ahora en el mundo del emprendimiento en ciberseguridad? Yo que falle rápido, pero falle barato. Sí, porque los fallos aquí, ojo, ¿eh? Sí. No, Claro. la gente dice, no, hay que fallar. Cuidado, si fallas a lo mejor te arruinas, ¿no? Entonces, creo que hay que saber medir las fuerzas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tienes 99% de ímpetu o de fuerza, de perseverancia y 1% de talento, ¿no? Es decir, hombre, si tienes cero talento, por mucho que hagas no vas a hacer nada, ¿no? Pero Es un 99% restante pues, Pero- para arreglar las cosas. Pero sí que es verdad que ves, ¿no? Esto se ve mucho en el mundo del fútbol, en deportistas, ¿no? Gente que a lo mejor es menos talentosa que otros, pero tiene un esfuerzo y un trabajo, un sacrificio, que eso es importante, ¿no? Pero también el factor suerte existe. Lo que pasa es que la buscas, ¿no? Es decir, nosotros hemos pasado momentos muy duros, o sea que no es fácil. Entonces ahora, pues, ves la mirada para atrás y dices, joder, pues no era para tanto a lo mejor, ¿no? Pero en aquel momento no tienes experiencia, eso se nota, ¿no? Yo creo que también, tanto la Comunidad de Madrid como yo que soy catalán y tal, pues tenemos bastantes recursos ahora que ha cambiado. O sea, está promoviendo mucho esto. Entonces hay que aprovechar esos recursos, ¿no? También yo que sé, grandes empresas como, por ejemplo, Telefónica, están teniendo vehículos como Wayra, etcétera, etcétera. Y es importante esto, ¿no? Porque hay gente que te puede mentorizar, tutorizar o ayudarte y merece la pena, vamos. Oye, ¿y crees que el futuro de este sector se dirige hacia vuestro ecosistema? ¿A qué me refiero? Hay grandes compañías. Me ha gustado mucho la analogía que ha hecho Daniel al principio de los castillos, ¿no? Las grandes compañías construían castillos, murallas, ¿no? En torno a esas multinacionales. Las grandes constructoras de castillos, ¿no? Son las que han dominado el mercado en la última década. Pero eso va a cambiar. Vais a ser las pequeñas, grandes compañías las que vais a marcar un poco la pauta, que vais a ser, primero, empresas puramente digitales, que no tecnológicas. Segundo, que tenéis más capacidad y flexibilidad de cintura para iros adaptando permanentemente a los cambios que está produciendo esta industria. Es decir, al final el futuro es vuestro, ¿no? Sí, acabas de dar un tema clave, ¿no? Esto está pasando con las fintech, por ejemplo, ¿vale? Están cambiando el mercado financiero porque son mucho más flexibles y más rápidas. Y en el caso de la seguridad, yo creo que la seguridad va a ser un diferencial, bueno, lo es en la transformación digital, pero en cualquier negocio que se monte, el tema de la privacidad, el control del dato, proteger al cliente va a ser esencial, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una constante que nos permita crecer. O sea, van a salir startups y creo que aquí en España se va a empezar sobre todo, a mentorizar o a tutorizar mucho más de lo que se hacía antes en nuestro sector, ¿vale? Es verdad que éramos pocos, pero bien avenidos, que es lo importante. Y bueno, eso también es muy bueno en nuestro sector, ¿no? Por lo general somos gente muy muy conectada y nos apoyamos unos a otros, ¿no? O sea, encuentras gente de todo tipo, pero por lo general la gente se alegra de tus éxitos o te apoya, te ayuda. Luego te encuentras a la gente que te dice, yo por ti no daba un duro. Y dice, bueno, pues muchas gracias, menos mal que yo sí, ¿no? pero está bien eso, ¿no? Pero sí que es verdad que el ecosistema, al ser pequeño y flexible, yo creo que va a ser una ventaja competitiva, ¿no? Hasta, lógicamente, que crezcan y si esas compañías o las compra un grande, que es lo que puede pasar, o crezcan mucho, ¿no? Y entonces volverán a esta situación, pues como pasó Google o a Symantec o todas estas, ¿no? Que han crecido con crecimientos inorgánicos comprando empresas y ahora, pues aunque se parezcan muy cool, intentan mantener la filosofía startup, que en muchos casos lo hacen, pero no siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que pasará lo mismo. Es importante también la colaboración con otras empresas, ¿no?, del sector, bien sean de que tengan temáticas parecidas, tecnologías parecidas o muy diferentes, ¿no? ¿Cómo lleváis a cabo estas colaboraciones? Sí, esto es muy importante porque nadie tiene, en nuestro caso, que miramos lo que está pasando fuera de las empresas, nadie tiene el 100% de la información fuera de las empresas, ¿no? En el Internet, en el dark web o en cuanto a análisis de malware, ¿no? Entonces, colaborar incluso con competidores, sobre todo cuando hay un tema de país o un tema que nos afecta a otras empresas, es esencial, ¿no? Entonces, aquí yo siempre pongo el caso de WannaCry, ¿no? Que creo que estuvo Román Ramírez aquí, no sé si os explicó el caso, pero realmente fueron los clientes que crearon un chat y empezamos a colaborar todas las empresas porque era más ágil que ningún organismo, ¿no? Sí. Y a mí me recuerda los tiempos de mi MSX, de los 8 bits. Bueno, te colaboras con la gente porque traer juegos de Japón era difícil y, bueno, pues buscabas recursos, ¿no? Y yo creo que si esto se regulariza, que yo soy un poco anti esto, ¿no? Porque no creo nada en la regularización. Me parece que sí tiene que haber un orden y unas normas, pero creo que si se regulariza se va a perder, ¿no? Es decir, creo que tendría que ser un estándar y ser un poco más abierto, más la filosofía open que se llamaba hace unos años, ¿no? Pero creo que entre empresas, sobre todo si no colaboramos, nadie tiene información. Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos sacado una investigación con un competidor americano.
porque están haciendo el mismo y colisionamos y nos pusimos de acuerdo en cómo colaboramos, cómo publicamos cada uno y hacemos pues nuestro content marketing, ¿no? Sobre un threat actor, un malo que estaba en Canadá y cómo lo hacía, ¿no? Oye, Daniel, has hablado de que desde el principio, ¿no?, habéis tenido un espíritu internacional, es obvio, ¿no?, tenerlo, y más con la capacidad y conectividad que hay, ¿no? ¿Cómo habéis planteado vuestra estrategia internacional y qué implica eso primero para la compañía y luego, bueno, pues para las empresas que sé yo, están en, no sé, Colombia, lo he dicho por decir, en Alemania? A ver, lo importante de internacionalizar desde mi punto de vista es, uno, tener dinero para hacerlo, con lo cual para ello sí que necesitamos nosotros, en un momento levantamos una ronda de inversión, de hecho, bueno, hemos levantado 2, porque, lógicamente, para ir fuera tienes un crecimiento de gastos impresionante, ¿no? En este cambio tienes que hacer varias cosas. Uno, proteger tu propiedad industrial e intelectual, ¿vale? Nosotros tenemos poca costumbre de hacer patentes en España, o caso error, ¿vale? Hay que patentar todo lo que sea patentable, es difícil aquí en Europa, pero o por lo menos en el país destino, con lo cual tienes que tener esos recursos y luego tienes que pensar global pero actuar local, ¿no? Entonces, para el mejor vendedor, la forma de desarrollarte en un país es tener gente local, ¿vale? Es decir, a mí lo que me pasa mucho en Estados Unidos es cuando voy allí, es como, bueno, aquí está el CEO, el que ha inventado esto, con un equipo de unos fricazos, ¿no? En España, que son la bomba, pero bueno, tienes que, sí, te hacen speech, hablas con ellos, pero culturalmente se te escapan muchas cosas, necesitas a alguien local, ¿no? Y alguien local bueno, ¿vale? Y eso vale dinero. Entonces también, al hilo de esto es muy importante hacer foco. Tú no puedes ir a todos los países, ¿vale? Entonces, tienes varias formas de hacerlo primero. Irte a unos países que te puede funcionar bien. En nuestro caso empezamos en Alemania, en Europa, nos fue bastante bien. Todo lo que es la región Suiza, Alemania y Austria. Por el idioma y bueno, empezamos con un cliente internacional muy grande, una compañía aseguradora de las mundiales y eso nos dio un punch, ¿no? Una fuerza importante, ¿no? Y luego este modelo pues intenta replicar localmente, ¿vale? En nuestro caso, que somos una empresa de producto, es muy importante una estrategia de canal, ¿vale? Es decir, no podemos tener millones de vendedores, ¿no? No tenemos ese dinero ni queremos gastarlo en eso, ¿no? Queremos seguir haciendo I+D y aunque las ventas son súper importantes en la compañía, porque al final es como te valoran los balances y los inversores, pues tienes que crear una estrategia de canal. Entonces el canal es ese representante que te va vendiendo, ¿no? En nuestro caso tenemos creo que unos 50 más o menos digamos partners de diferentes tipos, ¿no? En nuestro caso el canal es MSP, que son gente que oficia servicios de seguridad gestionados con nuestro producto y en top le pone servicios, ¿no? O tenemos operadores o tenemos gente que simplemente revende nuestras licencias, ¿no? Es importante tener claro muy bien cómo apuntas la región y el canal, ¿vale? Y hasta que no lo encuentras no es fácil, ¿no? No es fácil hacer el fine tuning, ¿no? La gente se piensa que en nuestro caso, que son modelos muy B2B, más que B2B, B2, gran compañía, enterprise, ¿no? Ahora estamos bajando, ¿no? Hasta el punto de que hemos conseguido empezar a vender desde aquí Barcelona por teléfono a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, fíjate tú cómo el modelo hemos llegado a pulirlo, ¿no? Entonces, para llegar a esto tienes que ir probando muchas cosas, pero con mucho cuidado, ¿vale? Porque como hagas mala estrategia, si tienes poco dinero no funciona el tema, por muy buena que sea la tecnología, pues no, pues te la pegas, ¿no? Y esto es muy importante también que estoy diciendo, porque tú puedes tener un gran producto, pero puedes tener un discurso muy malo. Entonces, normalmente la gente que nos dedicamos a tecnología nos cuesta mucho comunicar, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero realmente no somos buenos vendedores, ¿no? Lo que somos buenos vendedores es cuando nos encontramos a alguien delante que es igual que nosotros, un buen técnico o alguien que ha pasado por la situación. Pero en nuestro caso, pues tuvimos que buscar gente que nos ayudase muy bien en este aspecto, ¿no? Oye, ¿y va por países las especializaciones en seguridad? Es decir, Estados Unidos, Israel, que lo he mencionado antes, no sé, tal vez Alemania, España. ¿Hay hubs en los que estamos aquí especializados en algo y...? Bueno, yo creo que aquí en España, voy a decirlo, es que estoy viendo a Pablo y a más gente que habrá pasado por aquí el programa, ¿no? Tenemos un nivel de gente autodidacta, además, que lo he visto en pocos países, ¿no? Sí que es verdad que Israel, que para mí es un estado asociado, entre comillas, a Estados Unidos, con Estados Unidos, pues son típica gente que ha generado tecnología, han invertido mucho, ¿no? Pero luego, por ejemplo, Alemania también es un hub importante. En cambio, para Asia también tienes Singapur, ¿vale? En generación de tecnología. Lo que sí veo es que nosotros, por ejemplo, como buenos españoles nos atrevemos a todo. Es decir, ante un problema buscamos la solución, ¿no?
Hace tiempo hacíamos la broma de ñapa as a service, ¿no? pero bueno, que una ñapa es algo peyorativo que tiene, ¿no? Se descalifica, pero a veces con nosotros, con los alemanes, nos pasa mucho. Un alemán son unos tíos muy metódicos, muy buenos, pero ante una situación de crisis o siguen el protocolo, podemos sacar el protocolo o se colapsan. Llegamos nosotros español, pim, pam, pum, arreglamos y alucinan. Y luego valoran mucho la formalidad que tenemos, la capacidad y que somos gente seria. Es decir, tenemos siempre los tópicos, ¿no? Que lamentablemente, ¿sabes? Que ñapa. Nos persiguen. Sí está. Pero que no son ciertos. Sí, bueno, para ella, ¿no? Y dices, pero bueno, todavía alguna vez sales y te dicen, bueno, tú que te doy dos collegazos, ¿qué te pasa, no? Es así, pero... A mí me han interesado dos puntos y luego te voy a hacer una pregunta. A mí esa parte de fine-tuning a la hora de abordar países y gastando poco dinero, ¿cómo lo conseguís? O sea, ¿vos apoyáis un poco en la parte de, no sé si de ICEX o de Ministerio de Exterior que os pueda ayudar, embajadas, o es más el boca a boca y el conocimiento de personas? Nosotros, el ICEX es una herramienta que vale mucho la pena. O sea, animo a todo el mundo aquí a que la utilice, porque la hemos utilizado bastante en Estados Unidos, pero lamentablemente la empezamos a utilizar tarde, ¿vale? Entonces tenemos que financiarnos, ¿no? Pero sí que es verdad, que es lo que digo, que desde aquí España se han puesto en exposición una serie de recursos que creo que a veces burocráticamente cuesta un montón hacerlos, con lo cual o tienes a alguien dedicado o no tienes tiempo, ¿no? Cuando si es una empresa pequeñita, pues cuesta más, ¿no? Que tampoco es tan complicado, pero como estás obsesionado o intentando vender algo, intentando pues financiar tu tecnología, tardas un poco más, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es una cosa muy sencilla. Dijimos, bueno, vamos a tocar todas las puertas que podamos en Alemania y en Estados Unidos o en Austria y a ver qué pasa, ¿no? Entonces fuimos muy focalizados. Entonces de todas las puertas dijimos, bueno, tenemos que reducir a 50, de 50 a 10, ¿no? Y ahí fuimos buscando. Entonces cuando conseguimos una referencia, pues empezamos a hacer. Otra cosa interesante es, en tu país local, si tienes un país, si tienes una empresa que la matriz es la alemana, como es el caso de este cliente que he hablado yo, pues trabajar aquí y buscar sponsors que te ayuden a internacionalizarlo. Si tiene buena vista la compañía, que fue nuestro caso, o buen potencial, ¿no? Oye, querías haber preguntado otra cosa, ¿no? Sí, yo quería preguntar luego también cuál era el mejor momento que ha vivido en esta etapa o buena aventura de emprendimiento y el peor, que nos contara un poquito los dos. Yo creo que no acabo nunca con peores y positivos, ¿no? Y buenos, ¿no? Porque esto es es un poco péndulo, ¿no? Siempre tienes una constancia, pero siempre, cada vez que vas avanzando, yo lo comparo como si fuese un niño teniendo una gripe haciéndose adolescente, ¿no? Tienes el fiebrazo y vas creciendo, ¿no? Pero te pegas una fiebre, entonces cuando te levantas te ves más alto, ¿no? Y te empieza a salir la musculatura y, bueno, se pone así como nosotros bien guapetones, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Pero yo creo que el mejor momento para mí fue cuando me di cuenta que éramos capaces de crear algo que alguien nos decía que era imposible hacerlo, ¿no? Y que al final, aunque suene muy atópico, siempre con un poco de humildad y de sentido común, pero si tú crees en tus cosas y buscas la forma, normalmente lo puedes conseguir, ¿vale? Oye, un tema más y enseguida vamos a saludar a David Barroso. Estamos ya contactando con él, pero antes has dicho, empecé yo solo, siendo un loco, y ahora soy 70 locos, ¿no? Pero no es fácil encontrar locos, nos dicen muchos invitados, ¿no? Está complicadísimo. Hay una guerra del talento importante. Hay un tema cultural, de cambio, y luego hay un tema de que hay gente muy potencial, con lo cual tienes que tener un proyecto muy atractivo y unas condiciones buenas, no solo a nivel financieras, sino de ambiente, ¿no? Cultural. La cultura atrae mucho a la gente. ¿Y qué es lo que tiene trabajar en Blue Leaf? A ver, atráeles por... Bueno, sobre todo porque nosotros al final nos estamos parando a los malos, ¿no? Y indirectamente, aunque no estamos cambiando el mundo, sí que estamos evitando que otras mafias, como la trata de blancas, tráfico de armas o de drogas, no blanqueen dinero, no se beneficien, ¿no? Al final estamos haciendo una función social importante. Y luego, que desde un ordenador tengas la capacidad de luchar contra alguien que no quiere hacer un mundo mejor, sino todo lo contrario, pues yo creo que hay gente que valora eso, ¿no? Y eso es lo que atrae mucha gente en nuestro caso. Vamos a seguir hablando nosotros con nuestro ahora siguiente invitado. Por supuesto que Daniel Solís continúa con nosotros. Le saludamos enseguida. Bueno, pues hoy mismo salía ya su compañía en prensa. Mónica Valle nos hacía una alerta. Oye, están hablando hoy mismo en expansión
sobre Countercraft. Está llamando y mucho la atención, ¿verdad, Mónica? Sí. Es que tenemos, para que los oyentes lo sepan, pues un grupo de WhatsApp, ¿no? Como es natural, y estamos constantemente intercambiando noticias. Y esta mañana a primera hora les enviaba 2. Una creo que era en Expansión y la otra en El País, En El País, sí. Y bueno, pues precisamente haciendo entrevista a David Barroso y hablando de esta tecnología que ahora nos contará él un poquito más. Y la experiencia vivida para llegar a ella. David Barroso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Te agradecemos mucho que nos dediques estos minutos a los que previamente le vamos a pedir a Pablo Sanemeterio, por aquello de haber compartido conocimiento y horas de pupitre. Le dejamos que sea él el que, pues a la audiencia de este programa, sepan quién es David Barroso, Pablo. Pues David Barroso es el fundador de Countercraft, es una empresa española dedicada a la contrainteligencia. Antes de desarrollar este negocio y fundar esta empresa, fue CTO de Eleven Path, estuvo trabajando en Telefónica bastantes años y lideró la parte técnica de la parte de ciberseguridad de la fábrica de ciberseguridad, de herramientas de soluciones de ciberseguridad de Telefónica. Para mí es uno de los grandes referentes de este país en cuanto a ciberseguridad y ha sido todo un honor poder trabajar junto a él en Telefónica. Y un día vio la oportunidad y de esa oportunidad, con impulso, entiendo que algo de miedo, con algo de riesgo y mucho talento, pues nació Countercraft. ¿Cuándo, David, visteis esa oportunidad? Bueno, lo has definido muy bien, ¿no? Cuando has dicho con un poco de miedo y cautela. Pues realmente Countercraft nació como idea a principios de 2015, básicamente por dos razones. La primera era que pues siempre yo había tenido el gusanillo de querer montar una empresa y siempre, pues bueno, aunque siempre por alguna razón u otra nunca me había lanzado, y era algo como eso que tienes la espina clavada y dijo, si no lo hago nunca, ¿qué pasará? Luego cuando sea mayor me arrepentiré y me estaré mal. Entonces, bueno, esa era una de las razones principales, pero luego también el hecho de que vimos una oportunidad de mercado, de algo que veíamos que iba a ser la siguiente fase en el mundo de la ciberseguridad, como la siguiente cambio de estrategia para, sobre todo, por ser más activos, y vimos que podía ser una oportunidad de negocio real. Entonces yo creo que fue esa doble combinación de esas dos cosas la que nos ayudó a tomar la decisión. Una oportunidad donde ha señalado Mónica y también Pablo, en el terreno de la contrainteligencia, ¿así lo puedo llamar? Sí. Sí. Así se llama. De hecho, el nombre de la empresa viene de ahí, ¿no? Cuando estuve buscando el nombre de la empresa, pues está Countercraft, porque es una mezcla de Counterintelligence y Tradecraft, ¿no? Entonces dijimos, pues es un portmanteau de estos así que suenan bien, y nos gustó el nombre. Y aunque luego había una empresa que se llamaba igual, que hacía tarimas de cocina en Estados Unidos, y eso nos fastidió un poco. Hombre. Pero era un poco, pero bueno, dijimos, puede ser de tapadera también, puede quedar bien, ¿no? Que parecíamos una empresa de encimeras de cocina. Sí. Y en ese sentido, pues sí, realmente lo que nuestro objetivo inicial era el tema de contrainteligencia. Me lo ha intentado explicar Mónica, de la misma forma tan didáctica que como en su libro lo explica, que cómo es la contrainteligencia, además que tú has seguido mucho a Countercraft. ¿Qué es lo que hacen ellos? Te diré, Eduardo, que en el libro no explico la contrainteligencia porque ya es un paso más. Eso es para el segundo libro. Para la segunda edición. Pero bueno, básicamente, pues por dar una definición que cualquiera pueda entender, en este caso se ponen señuelos a los ciberdelincuentes para que crean que están encontrando cosas que para ellos son útiles, pero en realidad están encontrando algo que va a servir a las empresas y en este caso al fabricante de ciberseguridad a saber qué están haciendo los ciberdelincuentes, ¿no? Es ponerles cebos por la red y por las redes de las empresas para cazarles y así saber también cómo actúan, porque es muy importante saber cómo actúan estas redes de cibercriminales que, como bien decía Daniel, están muy profesionalizados. Estamos luchando contra grupos que realmente... Están organizados. Sí, y tienen mucho dinero, invierten mucho dinero también en mejorar sus técnicas. Así que esta técnica ayuda mucho a ponerse a su nivel. Pero nos lo va a explicar muchísimo mejor David, vamos, ¿dónde va a parar? Lo ha explicado estupendamente, yo creo, ¿no, David? No, Mónica lo ha explicado muy bien, pero sí que es lo que dice Mónica, al final el objetivo es también por un lado doble. Por un lado,
minimizar el tiempo de detección de que algo está ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces están los famosos estudios, ¿no? De que el tiempo medio de detección de que una empresa ha sido comprometida pues es casi de 200 días. Pues bueno, es importante poder minimizar ese tiempo, y luego tenemos un objetivo de saber más de quién está detrás, porque el objetivo final de un poco también de la contrainteligencia es poder llegar a manipular, ¿no? A manipular, por ejemplo, un caso típico, ¿no? Si detectamos que hay un gobierno extranjero que está robando información, haciendo espionaje sobre cierto tipo de datos, pues por supuesto no podemos ni denunciarles, ni podemos hacer nada contrario, digamos, de vida de los comunes, pero sí podemos, viendo los datos que está robando, pues darle unos datos ligeramente manipulados para que se lleven conclusiones erróneas y tomen decisiones en base a esos datos totalmente falsas, ¿no? Entonces, sí que es donde nuestro largo objetivo, digamos, de llegar es a llegar ahí, que por supuesto para hacer eso es complicado, pero sí que por ahora lo que también trabajamos mucho es la parte de detectar cuanto antes y saber lo máximo que podamos de quiénes son, qué herramientas utilizan, qué objetivos tienen, que estén con nosotros en vez de atacar a los sistemas de producción. Nosotros sacamos el máximo jugo de quiénes son, y luego pues podemos por supuesto trabajar con el equipo más defensivo de respuesta a incidentes o forenses de las empresas para poder controlar todos ellos, y que si les echamos y vuelven podamos identificarles rápidamente. O sea, podríamos estar, lo voy a decir así entre comillas, y medio en broma, pero hablando con los únicos que sois capaces de ser más listos que los malos, ¿no? Porque siempre se ha dicho que los malos siempre van por delante, ¿no? Y que es imposible llegar a la seguridad 100%. El hecho de que vosotros pongáis trampas a los malos, pues en alguna ocasión os ponen un poco por delante, ¿no? Os estáis adelantando a sus movimientos, podríamos decir, ¿no? En ciertos casos sí, pero por supuesto los malos también son muy listos, pero sí que el objetivo es ese de que no sea un camino de rosas, ¿no? Una vez que han roto las defensas de la empresa y han podido entrar por un spear phishing, han podido entrar porque han encontrado un agujero en un servidor, pues que no tengan un camino de rosas y realmente se lo tengan que currar, ¿no? Digamos, para poder acometer con éxito sus intenciones. Entonces, sí que es verdad que en ciertos casos podemos ir delante del atacante, pero por supuesto a veces nos enfrentamos con atacantes muy especializados. Oye, David, y ya por la propia experiencia empresarial, nos contaba antes Daniel Solís a qué se enfrentó hace ya años, ¿no? Pues a la hora de empezar a arrancar ese Blue Leaf. Para Countercraft en 2015, ¿cuáles son esos recuerdos? Entiendo que, bueno, un poco lejanos, todavía frescos, pero ya un poco lejanos, sobre arrancar una empresa en este sector, en este país. Pues, hombre, son recuerdos muy positivos y muy dulces, en el sentido de que al final cuando montas algo de cero, pues pones toda tu pasión, ¿no? Y todas tus ganas, con lo cual cuando ves que encima va creciendo, pues cada vez estás más satisfecho. Pero de ese tiempo, cuando montamos la empresa, que somos 3 fundadores, 3 personas que nos conocíamos de trabajar en S21sec, que es una empresa también de aquí, de España, pues sí que realmente tuvimos bastantes problemas al principio porque queríamos hacer una empresa de producto, ¿no? Queríamos ser una empresa de producto y no hacer servicios. Al principio, cuando montamos la empresa, nos llegaban peticiones de hacer servicios, de hacer incident response, de hacer temas de threat intelligence, de hacer temas de forense, y a todos decíamos que no. Nos costaba mucho decir que no, porque al final eran pues unos ingresos que, bueno, al principio, pues por supuesto no cobramos ni salario. Entonces, nos queríamos focalizar en ser una empresa de producto. Entonces, al final es lo de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Para hacer un producto necesitamos gente que nos ayude a hacer el producto, pero si no tenemos ingresos no podemos contratar a gente. Entonces vimos que necesitamos buscar financiación, ¿no? Financiación externa que nos ayudara a dar ese impulso de poder contratar las primeras personas. Y ahí sí que tuvimos también bastantes aventuras, ¿no? De hecho nos intentamos hablar con fondos de inversión y pues muchas veces al principio cuando vamos 3 personas y un PowerPoint, pues lo más probable es que, como nos ocurría, que nos decían eso además yo no entiendo de ciberseguridad, muy complejo, a mí tráeme un Wallapop o tráeme algo así que entienda, pero... Dame algo así, exactamente. Sí, algo que sea. Tráeme un Amazon a mí, ¿no? Eso es, un Amazon o un Facebook, pero no cosas raras de aquí, de contrainteligencia, ¿qué es eso? Y tuvimos la suerte de contar con Adara, que fue el primero que confió en nosotros, y fue justo cuando Adara dijo, pues yo me creo una idea, voy a apostar con vosotros.
ocurrió el efecto contrario, de que de repente todos los que nos habían rechazado, o no todos, pero muchos, nos llamaron de que querían participar. Y decíamos, joder, ¿por qué ahora quieres participar si hace 3 meses dijiste que no? No, ya, pero como Adar ha dicho que sí, yo les respeto y creo que saben del tema, yo también quiero estar. Entonces eso también fue como algo que no esperábamos, ¿no? De que al principio nos rechazaron muchos, cuando alguien apostó por nosotros, pues de repente todos querían estar con nosotros. Entonces eso fue también, bueno, sorprendente, ¿no? Que era algo que no sabíamos, ¿no? Es la primera vez que lo hacíamos. Oye, te está escuchando con atención Daniel Solís. ¿Qué te parece, Daniel, lo que nos cuenta David? Bueno, hola David, ¿qué tal? Yo intenté fichar a David, pero no se dejó. Hemos hablado antes de talento, y de cómo armar ahí los equipos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, bueno, pues que la financiación es otro mundo, ¿no? Pero a nosotros también nos pasó eso. O sea, esto no me interesa a mí o no sé de esto, pero cuando alguien se apunta al carro, o con el primer cliente también pasa eso a la hora de las ventas, ¿no? Y yo creo que David también lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque lo está haciendo un producto muy diferenciador y eso es muy interesante, ¿vale? Muy complementario con lo que se está haciendo actualmente. Y luego yo creo que el equipo humano que ha formado ha sido muy bueno seleccionando a la gente. Eso es muy importante. Eso también lo ven los inversores. Se fijan mucho cuál es tu equipo humano, si tienes capacidad o no tienes capacidad, ¿no? Yo hasta que no conseguí tener un equipo humano potente, pues me era más difícil también. Aparte porque estaba haciendo servicios para no pedir financiación que no quería. Pero es importantísimo en esto. Y los capitales de riesgo, bueno, es un mundo, David, que no veas. Sí, es un mundo para escribir libros también. ¡Jo! O sea que te hacen las 1001, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ocuparíamos 5 programas de radio, ¿no? Que por cierto, los dos colaboráis, ¿no? Mutuamente, vuestras dos empresas. Bueno, ahora oficialmente no, pero siempre hemos colaborado, porque tenemos amistad hace años y bueno, también trabajamos juntos en su momento y es que tenemos muy pequeños y tenemos pendiente cerrar una colaboración. A ver si te animas, David, hombre, ya que estamos en la radio. Sí, cierto es. El tema también, porque sí que al final, tanto Blueleaf con nosotros somos súper complementarios y aparte de la amistad que está entre Dani y conmigo, pues somos complementarios, ¿no? Porque al final la idea también es poder ir juntos al mercado con una oferta más robusta y más atractiva, ¿no? Y poder diferenciarnos de la competencia, pues yo creo que es algo también muy importante, porque al final Blueleaf también es de las pocas empresas, ¿no?, europeas que se hacen un hueco en el mundo global, porque al final ya está bien también de que siempre las empresas de ciberseguridad sean israelíes o estadounidenses, ¿no? Siempre casi todas, digamos, los de éxito suelen ser de ese matiz. Entonces, yo creo que sí que hay que ayudarnos también entre las empresas que nacemos en Europa y sobre todo pues apoyarnos mutuamente y ir juntos al mercado, porque al final también el tema de la ciberseguridad tiene mucho que ver con el aspecto geopolítico, ¿no? Y de hecho yo lo noto mucho en ciertos países cuando lo primero que te preguntan es ¿de dónde eres? Y tienes que responder la respuesta correcta para que te sigan hablando, ¿no? Y de donde usted quiera, ¿no? Sí, donde quiera yo me voy. Yo siempre digo, David, perdón, interrumpa, que me decían que oléis al jamón. Digo, ya, pero el jamón del bueno, ¿no? Son españoles. Habrá probado el jamón. Vamos, hombre. Bueno, yo también tengo que decir que David nos ayudó mucho en etapas iniciales. Él estaba en Telefónica y la verdad es que fue un apoyo importante, ¿no? Oye, esto va a cambiar, lo que estáis comentando los dos, va a cambiar un poco el aspecto y el espectro de la industria, en el sentido en el que desde que hacemos este programa sí he percibido muchísima colaboración entre los propios CISOs, lo está ahora comentando David, lo está comentando Daniel, cómo al final se está trabajando o bien por proyectos, pero que hay una especie de como de ganas de trabajar de manera conjunta en el aprendizaje. Oye, mira, he descubierto esto y algo como compartido, ¿no? Comunidad. Sí, una comunidad que no existe en otros sectores, ¿no? David. Yo estoy de acuerdo porque al final la verdad es que nos apoyamos mucho y nos intentamos ayudar entre todos, ¿no? O sea, al final, bueno, como en todas las comunidades, también luego pues hay a veces problemas de egos, hay problemas de conflictos de algunas personas, pero yo digo que en general es muy positivo, nos ayudamos un montón y sobre todo cuando salimos fuera del extranjero, cuando vamos a la RSA, a San Francisco, cuando nos vemos en ferias internacionales, enseguida, pues entre las empresas, por supuesto, pues nos apoyamos un montón y nos ayudamos, pero también incluso con un montón de CISOs y gente del mundo de la seguridad, pues te vienen, te ayudan, te traen a gente para que les cuentes tu producto, o sea, al final, la verdad es que hay mucha colaboración. Es algo que es verdad que yo no sé si en todas las comunidades ocurre lo mismo, la verdad.
Yo lo que no sé si sabíais, bueno, tú, Daniel, seguro que sí, Mónica también, pero David, no sé si, o sea, Eduardo, no sé si sabías que David, para mí, de mi punto de vista, ha sido un pionero, es decir, fue el primero que empezó a hablar de contrainteligencia, de lo primero que empezó a plantar señuelos y a capturar a los malos. A continuación, a los pocos añitos, 2 añitos, han empezado, entre comillas, a copiarle todas las empresas que nacen en Israel. Hay mucha empresa ahora de contrainteligencia, mucha empresa que dice que hace contrainteligencia. Me gustaría saber qué siente David cuando ha tenido esa visión emprendedora y sobre todo esa visión de hacia dónde tiene que ir la ciberseguridad y ve cómo esa visión es la correcta y aparte se la copian todas las empresas. Bueno, o sea, realmente tampoco es así. Yo lo he puesto muy bien, Pablo. Sí que es verdad que nosotros tuvimos una visión y hay gente que nos ha copiado, por supuesto, pero también en paralelo también hay gente que tuvo visiones parecidas y ahí competimos, digamos, sanamente. Pero sí que al final es una apuesta, ¿no? Cuando montas una empresa, claro, quieres que sea algo competencial, que sea diferenciador. De hecho, nuestro objetivo, y sigue siendo, el minuto cero era comernos el mundo, ¿no? Es por eso, del primer año de empresa, casi pusimos ya un stand en RSA de San Francisco, que tiene un coste muy grande, ¿no? Y vimos que era pues el escaparate en el que teníamos que estar si queríamos luchar de tú a tú con el resto de la competencia. Entonces ahí sí que es una apuesta por una visión. Y de hecho, durante el camino, en estos 3 años, pues muchas veces dudas de esa visión. A veces pivotas un poco, pero al final, si lo piensas fríamente, seguimos trabajando sobre nuestra visión original, ¿no? Ha habido pequeños cambios, pero al final es la visión que vimos y la que apostamos, la que seguimos trabajando en ello. Y viendo un poco cómo se está moviendo el mercado, pues hay veces que ves noticias que dices, joder, pues esta es la visión buena, parece que vamos a tope, lo vamos a petar, ¿no? Ahí, David, yo creo que estás conmigo de que ser visionario también es complicado, ¿no? Porque te pegas las leches antes, digamos así, y los otros vienen con más dinero y te copian rápido, que es lo que te habrá pasado a ti, como nos pasó a nosotros en su momento y tal. Pero bueno, yo creo que al final es un tema al final que tiene una visión y tiene una forma de modificar las cosas, la puede volver a hacer, ¿no? Y eso es lo que tenéis vosotros también, que sois muy buenos en pivotando. En eso. Eso es, no, pero aparte lo que dices, Dani, el problema de generalmente pues una empresa con la misma idea que sale de Israel y va a Estados Unidos, pues igual recibe $20 millones en inversión casi con el PowerPoint, y a nosotros nos cuesta conseguir 500.000 euros con un PowerPoint, ¿no? Entonces hay una diferencia brutal y por eso también hay luego más empresas de éxito, ¿no? de Estados Unidos, porque enseguida apuestan por la idea y claro, teniendo más financiación, pues puedes ir más rápido, acelerar el producto, acelerar el acceso a los primeros clientes, y eso en cambio a nosotros, pues claro, es un camino más tortuoso, ¿no? No es tan fácil. O sea, no teméis, a propósito de lo que estáis diciendo, estoy haciendo una reflexión, estoy viendo que alguien nos está escuchando. Y entonces está pensando, oye, pues igual voy a mirar con otros ojos. Además, todos los informes lo están diciendo, ¿no? Que la ciberseguridad va a ser algo de lo más demandado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿no teméis que pueda haber una especie de boom de nacimiento de pequeñas startups de ciberseguridad que al final, bueno, pues no ofrezcan tanta especialización, pero que hagan que se inunde el mercado de rondas de financiación, nuevas empresas, mucho PowerPoint circulando, y que al final, pues el objetivo real, ¿no?, de ser una empresa eficaz, ¿no?, y por supuesto que gane dinero, se vaya diluyendo? ¿No teméis que pueda ocurrir eso? Yo creo que ya está pasando. De hecho, por lo menos en lo que hacemos nosotros hay mucho ruido. Es decir, hay mucho entusiasmo en el mercado, ¿no? Hablando David de la RSA, ¿no? La Feria esta internacional de San Francisco, me acuerdo que unos tenían un mensaje parecido al nuestro, y le digo, bueno, ¿vosotros qué hacéis? No, hacemos firewalls, no tiene nada que ver con lo nuestro, pero tiene el mismo mensaje, ¿no? También lo positivo de esto es que si hay muchas startups es que hay dinero, ¿no? Entonces esto va a ser una selección natural, también pasa en Estados Unidos. No sé, David, ¿cuál es tu experiencia en esto? Sí, estoy de acuerdo, que yo también diría que está ocurriendo, porque si miramos, muchas de las empresas potentes de ciberseguridad están en pérdidas y han tenido, y al final tienen rondas de financiación de cientos de millones a veces, pero por seguir manteniéndola, porque esperando que en algún futuro pues pueda recuperarse, pero con valoraciones increíbles de precio de, pues hace poco, hace 2 semanas estaba en Nueva York con un evento de nuestros inversores. Vimos también varias empresas que, por ejemplo,
buscaban valoraciones de 100 millones de dólares cuando estaban teniendo ventas de 5 millones de dólares, ¿no? Y decían, joder, eso es una locura, ¿no? Pero el mercado estadounidense, aunque es verdad que está dando signos de fatiga, el tema de inversión también en ciberseguridad, pero sí que, claro, el crear esos, digamos, burbujas, muchas veces de empresas que siguen metiendo dinero para que sobreviva la empresa, pero la empresa todavía no termina de arrancar, y a cambio tiene, claro, unos gastos brutales en personas, en pues un burn rate también impresionante, pues es una forma un poco artificial, ¿no? No es como lo que comentabas de que una empresa, pues al final el objetivo de la empresa es que sea rentable, tenga beneficios, genere riqueza, pues el trabajo, haga un producto pues que pueda ser diferenciador, cambie el mundo, etcétera. Y eso al final yo creo que se está perdiendo y estamos llegando al límite de lo que estamos viendo en Estados Unidos, o sea, que es un poco donde más extremo está todo. Oye, y ¿cuál es un poquito vuestra recomendación para aquellos, bueno, pues que ahora mismo están trabajando en grandes compañías, pero que como vosotros pues tienen la inquietud, ¿no?, de empezar a emprender, están viendo la oportunidad? Las grandes compañías no pueden desarrollar o no pueden ir tan rápido como está exigiendo este mercado. ¿Cuál sería un poco la recomendación, David, Daniel, que les haríais a todos aquellos que nos están escuchando? A ver, venga, lo primero, que no se cieguen por el dinero, que tengan constancia, a ver, no, la que sea, la que queráis. Bueno, yo creo que hay que hacer dinero para hacer cosas, no cosas para hacer dinero, ¿no? Eso es lo primero. Yo creo que si está en una gran empresa, si pueden, que hablen con esa gran empresa, porque puede ser su primer cliente inversor, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y bueno, y la verdad es que lo que decía David, si tiene el gusanillo, que lo intenten, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ver la situación de cada uno y temas personales, y también hay que entender que esto es una lucha constante día a día contra ti mismo y contra el mercado, contra todo el mundo, ¿no? Entonces, pero en vez de plantear una lucha, hay que plantearlo también como un viaje. Eso es así. Entonces, hay que tener una fuerza mental importante y saber que vas a tener broncas, vas a tener alegrías, y hay que gestionar eso, ¿no? Y sobre todo que tienes que rodearte de gente mejor que tú, siempre. Entonces, tienes que pensar también cómo vas a traer a la gente hacia ese proyecto, ¿no? ¿Tú, David? Sí, coincido con Dani, y aparte, es decir, que también cuando lo veía de lejos, ¿no? Cuando estaba en Telefónica con Pablo, y tomé la decisión de dejar Telefónica, que es como, bueno, un sitio más o menos estable, ¿no? Que pues te decía tu familia, ¿estás loco? ¿Qué haces? Sí, claro, todo el mundo dice, voy a dejar Telefónica, ¿no? Y es como que, joder, Telefónica es como que es un trabajo de toda la vida, ¿no? Es como, te tienes que jubilar en Telefónica. Y sí, todo el mundo me llamaba loco, pero luego es cierto que es duro, no es fácil tampoco el crear una empresa, y bueno, requiere, por supuesto, una dedicación plena y tener el soporte de tu familia, ¿no? Que te soporta, porque al final vas a trabajar 14 horas diarias, fines de semana, pues casi la prioridad número uno es la empresa, y al final eso requiere también tener apoyo psicológico, ¿no? Digamos, de que, bueno, pues vas a tener tus días buenos, tus días malos, como comentaba Dani, pues a veces de broncas, a veces súper contentos, y al final es un viaje muy apasionante porque, joder, lo que aprendes es impresionante, ¿no? De todo tienes que aprender, de finanzas, de inversión, de estrategia, de producto, de mercado, de venta. Yo, por ejemplo, nunca he estado, bueno, sí que he estado cercano a la venta, pero nunca he sido vendedor. Por ejemplo, ahora aprecio a los vendedores un montón, ¿no? De qué importantes son los vendedores, ¿no? Sí, porque sí. que tengas el mejor producto, Y mucho, ¿verdad? No sirve para nada. Bueno. Y se aprende un montón de todo eso. O sea, yo creo que es un viaje apasionante, pero también requiere mucho esfuerzo. Bueno, pues hemos estado hablando con dos emprendedores de éxito, además, en el sector de la ciberseguridad, donde la ciberinteligencia y la contrainteligencia para la lucha contra la ciberdelincuencia son protagonistas de sendas compañías, Blueleaf y Countercraft. Ellos son Daniel Solís y David Barroso, nos han acompañado. Antes de despedirles, una cita además para todos aquellos interesados en el mundo de la ciberseguridad, es decir, todo el mundo, es decir, todas las empresas. En León tenemos el encuentro que además promueve el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Estamos hablando de ENISE, Mónica. Eso es. Pues mañana mismo, mañana y pasado mañana se celebra Obviamente, en León. Estarás allí, ¿no? Mañana estoy allí. Entonces, sí. ¿qué evento no tiene a Mónica?
¿vale? No, pero como punto de referencia. estoy como invitada y voy porque hay mucha gente a la que ver, porque a INCIBE, por supuesto, le tengo muchísimo cariño y todo lo que haga, pues y porque el evento sin ti no es evento. No, para nada, Eduardo, te estás confundiendo. Vamos a lo a que ver, vamos. ¿qué se va a hacer en el ENISE? Pues es el encuentro de referencia, sin duda, en España de ciberseguridad. Además, este año van a tener una zona de exposición con stands donde muchas empresas van a estar allí presentes. Y bueno, es un encuentro para los profesionales de la ciberseguridad. Hay charlas, por supuesto, ponencias, mesas redondas muy interesantes. Otros años se emite por streaming. Este año no estoy segura si se emite, pero es bastante probable que sí, para todo aquel que esté interesado. Y por allí estaremos. Sé que Daniel también va a estar, así que mañana nos veremos por ahí en el AVE, pues nada, en dirección a León. Todos a coger el AVE en Atocha, si es que estáis en Chamartín, que es el que del norte, sale desde Chamartín. Perdón. No pasa nada, pero no me líes a ver si mañana voy a coger vamos el en metro. Atocha y dice, oye, ¿dónde está mi...? No quiero yo. San Martín, amigos, todos los que veáis a ENISE, organizado por el INCIBE, estará en León. Pues gracias, Mónica, por ese recordatorio. Y una última pregunta. Bueno, mañana vais a estar en León, pero pasado, ¿cuál es el país, David, Daniel, que os toca visitar por negocios? Sí, yo me voy a USA y después me voy a Santiago de Chile. Ahí tenemos ahí. ¿Y en tu caso, David? Yo, pues bueno, voy a estar en León también mañana y pasado, pero la semana que viene tengo que ir a Ámsterdam y luego a Bruselas. Pues eso, lo he dicho simplemente porque os hagáis una idea de que la ciberseguridad no tiene, menos si es una empresa que está empezando, no tiene fronteras, no debe tener límites. Daniel Solís y David Barroso, de verdad, muchísimas gracias. Mucha suerte para el futuro. Ya está muy pronto. Muchas gracias. Y Mónica y Pablo, pues nada, amigos, que otro día más. Interesantísimo, ¿verdad? Los lunes siempre molan. Pues si es que, ¿quién no quiere un lunes en su vida? A partir de las 18:30, como decíamos al principio. Oye, amigos, de verdad, muchísimas gracias como siempre. Por supuesto que a través de BitLife Media y a través de... ¿Cuál es tu página, Pablo? Pesanm.com. Pesanm.com y, por supuesto, en capitalradio.es tenéis el acceso a estos interesantísimos programas como el que hoy nos ha acercado al mundo del emprendimiento de las startups españolas en el terreno de la ciberseguridad. Mónica, Pablo, muchísimas gracias. Mónica, buen viaje. Chan Martín, no lo olvides. Muchas gracias, lo Pablo, voy a apuntar. Gracias, Eduardo. Nos vemos la próxima semana. After Work, con Eduardo Castillo. Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme. Capital Radio. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, es el economista jefe de TMS Brokers. Habitualmente Miguel Ángel nos acerca a los mercados financieros con análisis, con interpretación, con la chicha que está detrás de los mercados financieros y de los precios. Lo que me gustaría saber, Miguel Ángel, es ¿qué ofrece al trader, a la persona que está todo el día en los mercados financieros, TMS Brokers? Pues mira, Laura, TMS Brokers, que como bien sabes es uno de los pioneros en Europa en la intermediación financiera de broker online, lo que ofrece al inversor es una amplia variedad de activos globales donde invertir, donde hacer trading, que son acciones, índices, divisas, materias primas y también criptodivisas. ¿Cómo se ejecuta eso? Pues mira, eso se ejecuta con la facilidad que te da el hacerlo todo desde una sola cuenta, una sola plataforma de fácil acceso donde tienes todas tus posiciones, donde puedes ver toda la operativa que vas haciendo y a ellos acceder directamente desde tu ordenador o también desde tu teléfono móvil con una aplicación que se llama TMS Brokers Smart Trading y en cualquier momento puedes tener acceso a ella. Con ello, con TMS Broker puedes manejar tus inversiones de una manera rápida y sencilla. No es nada complicado acceder a este tipo de plataformas o de aplicaciones. Te da agilidad, la agilidad que te proporciona esta avanzada tecnología y sobre todo la seguridad de trabajar con un broker de prestigio, que es TMS Brokers. Quiero tradear con ustedes. ¿A dónde me voy? ¿Cuál es el primer contacto que hago? Pues mira, te aconsejo primero que entres en nuestra web, que es tmsbrokers.es, y ahí podrás ver toda la información y también puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono que ahí se indica. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Capital Radio, la genuina radio económica. Finanbest,
Nuestros clientes dicen... Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no? Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Ya sabéis que todos los lunes, para despedir este programa, nos toca hablar de metales preciosos y lo hacemos con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de Degusa. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como siempre hablamos de tecnología los lunes, Tomás es un firme defensor de darnos a conocer cómo es el mercado del oro físico, pero también cuál es el impacto que tiene en diferentes industrias. Y hoy hablamos del blockchain y nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver el blockchain con el oro? Es lo que yo me pregunto, Tomás. Pues la verdad es que yo creo que mucho. A pesar de que parecía que el blockchain y sobre todo las criptodivisas del blockchain podían eclipsar, según opiniones de algunos, al oro, yo lo que veo es que el oro, después de 5.000 años, está andando el camino de la mano con el hombre. Lo único que podía hacer con el blockchain era adaptarse a estos tiempos modernos y efectivamente la London Bullion Market Association, que es la asociación más grande de comercializadores y explotadores de oro, pues así lo ve también. Realmente todo surgió con una encuesta a sus asociados y la idea de incorporar el blockchain para darle una mayor seguridad y trazabilidad al oro es un poco lo que les ha llevado a estar trabajando, que ya llevan, pues por lo menos el año pasado, que yo sepa, ya llevaban tiempo desarrollando y evolucionando en esta línea y con objetivo de ver a ver qué resultados llegan a tener durante el próximo año. Trazabilidad del oro físico, seguir el rastro de dónde vienen y a dónde van los lingotes de oro. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como todos sabemos, también hay explotaciones en el mundo ilegales con oro. Son mafias, hay explotaciones ilegales controladas por mafias, por organizaciones terroristas, que lo que buscan es, su financiación de una manera paralela a los mercados. Por otro lado, también la trazabilidad lo que también nos va a permitir es poder tener una seguridad en cuanto al medio ambiente y que utilizan pues los métodos adecuados y no contaminan, ni el oro que se obtiene con los productos contaminantes puede llegar a los usuarios finales, ¿no? Y de alguna forma, pues esto le permite al inversor, ¿no? Pues saber de dónde procede, porque al final, efectivamente, hay determinadas, áreas, ¿no? Y sobre todo de grupo de delincuencia organizada, ¿no? Pues que utiliza esto y que al final podría acabar impactando, ¿no? Y por supuesto que acabe impactando al final en la cotización. Pues claro, y sobre todo, esto al final lo que nos va a dar es la trazabilidad desde origen hasta el tenedor o el inversor que pueda llegar a tener esos lingotes. Eso al final yo creo que va a ser positivo para todos. Se van a evitar ventas ilegales, se va a evitar el contrabando, así como el blanqueo de capitales. Yo creo que al final, una cosa como es el oro y la inversión en oro, que data, pues ya te digo, casi desde nuestros orígenes, porque los primeros vestigios que se encontraron o que se han encontrado de la interacción del oro con el hombre datan de finales de la Edad de Piedra, o sea que ha llovido bastante desde entonces. Y si yo, claro, obviamente, cuando yo voy a Degusa a comprar oro, pues sé de dónde viene ese oro y además puedo ver ese oro, puedo tocarlo, puedo llevármelo a mi casa si quiero.
Efectivamente, para eso abrimos todos los días, para que cada vez venga más gente o con las personas por lo menos que están interesadas en incorporar esa diversificación en su patrimonio y en sus inversiones. Y bueno, pues desde luego lo que sí hasta ahora la LBMA es poner una serie de requisitos que todo miembro tiene que cumplir, entre otras cosas, pues es tener la certeza del buen proceder del oro que empleamos, ¿no? Al final ya no es solo cuestión de verificarlo y de decirlo, sino poder demostrarlo, y yo creo que esta aplicación tecnológica lo que va a permitir es que no solo lo digamos, solo puedan leer los clientes, sino que a su vez se pueda contrastar y cada uno, bueno, pues tenga la capacidad de no solo tener identificada su inversión, sino la procedencia de la misma. Oye, Tomás, ¿y hay algún límite? Estaba pensando, porque claro, de la misma forma que se controla la procedencia del oro, también se controla la adquisición en cantidades. Es decir, entiendo que yo podría ir a Degusa y comprar todo el oro que quisiese, o hay ciertos límites, requisitos para, bueno, tratar un poco de controlar eso. El requisito fundamental es que tengas el dinero para comprar el oro que quieras comprar. Ten en cuenta que el control que hay o la limitación que hay, pues es el mismo que si quieres comprar acciones de una empresa cotizada en el IBEX. No hay mucha más distinción y mismamente fiscalmente se aplica la misma fiscalidad a una acción que a los incrementos patrimoniales que podamos tener cuando vendamos nuestro oro. O sea que yo podría ir y en función de lo que yo tenga, comprar todo el oro que quieras, ¿no? Sí, hombre, yo no te recomendaría que invirtieras todo tu dinero en el oro, porque me habrás oído muchas veces que el oro es una cesta más donde tenemos que repartir nuestras inversiones. Es fundamental que diversifiquemos, pero dentro de la diversificación que tú quieras hacer en tu patrimonio, pues nosotros te vamos a dar la facilidad de que lo puedas ajustar, ya sea más o menos. No es necesario ser rico para invertir en oro y no es necesario tener que comprar una cantidad mínima o máxima. Al final lo que tienes es que comprar un porcentaje de lo que es tu patrimonio o la cesta en la cual tú quieres incorporar una parte de tu patrimonio en ese oro. ¿En oro o en otro tipo de metales, ¿no? Sí, bueno, tienes otra serie de metales preciosos, efectivamente. Muchas veces tiendo personalmente a hablar más del oro que de otros metales, entre otras cosas, bueno, pues porque podemos decir que es nuestro producto estrella, con motivo de que el oro de inversión frente al resto de metales preciosos está exento de IVA, con lo cual no hay ninguna penalización fiscal a la hora de la compra. La verdad es que es apasionante el mundo del oro porque mezcla no solo posibilidades de inversión, sino, como hemos empezado comentando, pues muchísimos retos tecnológicos y otros de los que se va a beneficiar la tecnología, como me estabas contando con la aplicación del blockchain. Esto es algo que ya se puede empezar a aplicar. Todavía falta un poco, ¿no? Están todavía en proceso de implantación y yo creo que el primer paso va a ser el hacer una prueba con determinados explotadores y comercializadores. Al final esto hay que ir poco a poco introduciéndolo. Ten en cuenta que en muchos casos pues las minas están en lugares remotos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay determinados obstáculos que ya llevan tiempo trabajando en ver cómo pueden superarlos, pero claramente podrán. ¿En qué crees que va a beneficiar a una aplicación como la tecnología de una aplicación, la aplicación de una tecnología como blockchain al mercado del oro? Pues sobre todo yo creo que en una mayor transparencia y a la vez, bueno, pues dar una mayor tranquilidad y confianza a aquel inversor que quiera entrar y tener la total tranquilidad de que el oro que tú estás invirtiendo y el oro oficial que se comercializa en el mundo pues tiene una procedencia lícita y no procede de ningún tipo de explotación ilegal. De la misma forma que hay fondos que invierten en sitios éticamente o de alguna forma que sea una inversión responsable, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de que efectuemos una inversión absolutamente responsable en oro porque sabemos de dónde viene. Bueno, pues es la tecnología la que nos da el blockchain, en este caso aplicado. Tomás Epeldegui, como siempre, muchísimas gracias, Tomás. Un placer. Nos vemos hasta el la próximo lunes. Adiós. Fenomenal. A ustedes, hasta mañana que nos vemos, que vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de
emprendimiento, vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de economía, pero también de cine. Eso será al final, ya os lo contaremos. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici antes de tiempo. Por eso con la app de Mafre Salud llevas siempre tu tarjeta sanitaria digital y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Ahora puedes mejorar tu departamento a través de Mi AAA y su financiación no bancaria tanto en préstamos como anticipos de facturas a un tipo de interés desde un 2% anual. Cientos de empresas ya disfrutan de sus ventajas. Solicita gratis y sin compromiso tu financiación en miAAA.com. Recuerda, Mi AAA.